Capítulo 23. Consecuencias. Narcisa se sorprendió por la llamada por la Red Flu que había recibido de Dumbledore. Una parte de ella quería maldecir a los hados y otra parte quería ir por la Red Flu inmediatamente para proteger a su único hijo. Con un suspiro, se dio cuenta de que ninguno de los dos ayudaría realmente a la situación. Iría, por supuesto, pero primero necesitaba refuerzos si las cosas se ponían difíciles, así que llamó por la Red Flu a su primo y señor. Mientras esperaba una respuesta de Grimmauld Place, respiró profundamente para calmarse. Sirius. Y gracias a Merlin. Dumbledore acaba de llamar. Algo ha sucedido con Draco. Y han llamado a los Aurores. Dijo sin siquiera saludar cuando Sirius finalmente apareció. Ante su mirada estupefacta, ella se dio cuenta de repente de que había roto por completo el decoro. Milord, lo siento, yo. Tranquila, Cissy, no tienes por qué disculparte. ¿Te dijo algo sobre Harry? No. Solo Draco y estoy segura de que te habría llamado directamente si se tratara de Harry. ¿Podrías venir? Por supuesto. Iré por la Red Flu a la oficina de Dumbledore tan pronto como pueda. Nos vemos pronto. Ella se sintió muy aliviada por su respuesta tolerante y muy agradecida de que la apoyara en esto. Respiró profundamente otra vez para tranquilizarse y luego, con toda la calma que pudo, viajó por la Red Flu para reunirse con su hijo. Cuando salió de la Red Flu en la oficina del director, su mirada se posó de inmediato en su bebé, acurrucado en una de esas sillas de mal gusto que Dumbledore parecía preferir. Su corazón casi se detuvo. Parecía tan perdido y solo se apresuró a abrazarlo, sin importarle quién estaba allí para verlo. Sirius llegó casi inmediatamente después de ella. Soltó a su hijo y saludó a su primo con la gratitud que sentía. Tan pronto como terminó, regresó con su hijo para apoyarlo en cualquier situación que se presentara. Su corazón casi se detuvo por segunda vez cuando la pregunta de Dumbledore reveló que Draco había tenido un artefacto mágico tan peligroso con él. ¿Cómo podía, después de todo lo que habían hablado? Al menos, no había hecho nada intencionalmente para dañar a nadie, aunque no se ve bien que originalmente lo hubiera comprado con la intención de hacerlo. Observó las reacciones de los demás ocupantes de la habitación para ver cómo irían las cosas a continuación y aprovechar cualquier oportunidad que pudiera surgir para ayudar a su único hijo. Los Aurores mantuvieron una actitud profesional. Era difícil evaluar su evaluación de la situación. Dumbledore parecía preocupado mientras que Snape se mostraba tan estoico que era obvio que estaba ocultando alguna reacción. La reacción de su primo era lo más importante para ella. ¿Este incidente lo llevaría a retirar su apoyo? Se estaba volviendo experto en ocultar sus sentimientos, por lo que era difícil entenderlo. Sin embargo, era obvio que se lo estaba tomando en serio. También había un cierto grado de frialdad hacia Dumbledore. Eso sí que era interesante. ¿Cómo utilizar esa información? La Slytherin que había en ella se lo pensó rápidamente. No, esa no era la manera correcta de abordar el asunto. El bienestar de ella y de su único hijo dependía de su primo, por lo que apoyarlo debía ser una de sus motivaciones primordiales. Cuando tuviera la oportunidad, buscaría debilidades en Dumbledore que pudiera ayudar a su primo a explotar. Su ansiedad se alivió cuanto más escuchaba. Se hizo evidente que Draco no había hecho daño a nadie intencionalmente, aunque también era obvio que era culpable de la decisión horriblemente idiota de traer un objeto peligroso y maldito a la escuela. Una mirada entre Dumbledore y el Auror principal confirmó que el problema legal era mínimo y ella respiró aliviada. Siguió una conversación rápida y tranquila entre Dumbledore y Severus. Estudió su lenguaje corporal y parecían relajados. Esperaba que la disciplina escolar no fuera severa. Cuando Dumbledore anunció su decisión, Draco se quedó tan atónito por el resultado que pareció que no había entendido bien el mensaje. Lo llevaría a casa y tendría mucho tiempo para recuperar el rumbo. También tendría que convencerlo de que la mantuviera informada y usara su inteligencia para algo más que tomar decisiones apresuradas. Honestamente, todo esto era una penitencia por sus propias acciones cuestionables. Bueno, podía pensar que en otro momento, su hijo tenía que ser su prioridad ahora. Una vez que se despidieron, ella lo acompañó a su casa y lo condujo hasta una silla para poder hablar con él. Estaba un poco preocupada por su actitud tan callada y aparentemente retraída.
Cuando se sentó frente a él, vio que miraba a todos lados menos a ella y no iba a permitirlo. Draco Lucius Malfoy, sus ojos se agrandaron por un momento y se acurrucó un poco en la silla, pero se sentó y la miró a la cara, aunque no la miró a los ojos, pero era suficiente por ahora. Debo recordarte que, a pesar de la desgracia que tu padre nos ha traído, aún descendemos de una casa poderosa y muy antigua, la Casa de los Negros. Nos comportaremos en consecuencia. Corrigió su postura por completo y aunque sus ojos parecían un poco inseguros, finalmente la miró a los ojos. Haré todo lo que esté en mi poder para convertirte en miembro oficial de la Cámara, pero no es mi decisión. Debes impresionar a mi primo y no lo lograrás con tu comportamiento anterior. Ella había querido recalcarle más lo importante que era para él confiar en ella, pero podía ver en sus ojos que no estaba listo, tendría que esperar. Lo despidió a su habitación y le dio espacio a Draco hasta la cena, aunque no estaba segura de que eso fuera prudente. La última vez que le había dado espacio, se había escapado para comprar esa maldita cosa. Sin embargo, dado que esta cabaña solo tenía un punto de red flu y ella se había quedado en esa habitación, tal cosa no sucedería esta vez. Además, Draco parecía tan abrumado por los acontecimientos que dudaba que estuviera lo suficientemente motivado para hacer más movimientos tontos. Estuvo en silencio durante la cena y bajó la cabeza avergonzado cuando ella lo reprendió gentilmente por no haber acudido a ella en busca de ayuda y, en cambio, por haber escondido el maldito artefacto cuando se dio cuenta del error de su plan de acción. Ella le dijo que con gusto lo habría ayudado a deshacerse de él de manera segura, tal vez incluso vendérselo de nuevo a Burke incluso si hubieran sufrido pérdidas, lo cual era probable, pero un resultado mucho mejor que el que ahora enfrentaban. Draco escuchó sus suaves advertencias en silencio, aunque no era un silencio de oposición. Ella conocía la diferencia, su lenguaje corporal derrotado lo delataba. Dijo que quería irse a la cama temprano, así que ella lo dejó ir, con la esperanza de que reflexionara sobre sus palabras y saliera más sabio de todo esto. Draco había estado en silencio en su habitación y la elfa doméstica terminó de limpiar y desapareció hacia donde iban los elfos domésticos cuando no estaban trabajando. Ella contempló cómo ayudar a su hijo a largo plazo, pero terminó con solo planes vagos hasta que supo la decisión de su prima sobre su hijo. Se dio cuenta de que era tarde cuando intentó mirar por la ventana el paisaje normalmente hermoso y solo vio oscuridad. Se estremeció como si ese vacío negro fuera una visión del futuro. Si tan solo estuviera segura de que Draco podía ser un Black, entonces sabía que podrían prosperar. Mientras estaba sentada allí sola como de costumbre en ese lugar, se sintió aún más solitaria y abandonada. Decidió buscar su cama antes de que su propia melancolía la atrapara y pudiera enfrentar una noche de insomnio. Cuando Arcturus Black todavía estaba vivo, Tiberius Ogden había sido un visitante frecuente de la mansión Black. Sus visitas a la casa de la ciudad ocupada por Orión y Walburga nunca habían sido frecuentes. Walburga había sido demasiado fanática incluso para su gusto, por no mencionar aburrida y repetitiva. Sin embargo, había estado allí con bastante frecuencia y, después de un pequeño esfuerzo, la había encontrado de nuevo. Desafortunadamente, las protecciones que antes lo habían recibido ahora parecían preparadas para destruirlo si intentaba entrar. Ese fue un cambio inesperado y molesto. Había oído hablar del talento de los Black con las protecciones, pero ahora que se enfrentaba a un obstáculo formidable, tenía un nuevo respeto por la magia de su familia. Sin embargo, no se trataba simplemente de talento en acción, ya que debía haber líneas ley allí, lo que explicaría su curiosa elección de vivir entre mugles, a pesar de ser unos fanáticos antimugles. Esta combinación de talento y poder puro hacía imposible para él, o para cualquiera que pudiera contratar, intentar un asalto frontal. Consideró un ataque con Fiendfire. El daño colateral al vecindario mugle era bastante aceptable para él. Sin embargo, las protecciones eran tan poderosas que el ataque podría no funcionar como él quería. La atención que atraería del ministerio tampoco era aceptable. Ya había pateado un avispero al hacer que mataran a Fudge bajo sus narices. Puede que no le gustara la ministra interina, pero respetaba su astucia y determinación. Si le daba demasiados incentivos, podría ponerle las cosas difíciles. Lanzó una última mirada fulminante a la casa. Apenas era visible para él desde el parque que había frente a ella, a salvo bajo su hechizo desilusionador. Por mucho que le encantaría acabar con Lord Black rápidamente, no era posible. Sin embargo, había más de una manera de matar a las ovejas. Si la ministra interina seguía sin mostrarse entusiasmada con la idea de conservar su puesto, muy bien podría ser el próximo ministro de magia.
Sí, podía permitirse el lujo de jugar a largo plazo con el nuevo Lord Black. Una sonrisa burlona apareció en sus labios, estaba muy ansioso por esa contienda. Stuart Little había aprendido a ser duro en la vida, se había abierto camino a duras penas durante toda la escuela gracias a las muchas bromas a que se hacían sobre su nombre. Sí, podía ser un poco bajo, pero era ancho y fuerte y los hombres habían aprendido por las malas que no toleraba las tonterías de nadie. Ese maldito libro y película para nifos tampoco habían ayudado. Ahora estaba razonablemente contento con su suerte. Tenía un trabajo honesto como guardia de prisión y los demás guardias y todos los reclusos, excepto ellos más estúpidos, sabían que no debían meterse con él. Hizo todo lo que pudo para mantener esa reputación. Sus únicas molestias ahora eran los llorones y los holgazanes que lo acompañaban, y Dursley era ambas cosas. En ese momento se dirigía furioso hacia la celda de Dursley para averiguar por qué no había estado presente en el pase de lista antes del desayuno. Mientras se acercaba a la celda, gritó: «Dursley. Será mejor que saques tu gordo trasero de esa cama». Llegó a la puerta que ya estaba desbloqueada y la abrió de un tirón. Dursley todavía estaba acostado en su catre, la tina de manteca de cerdo y se estaba preparando para despedazarlo cuando se acercó a él, pero de repente cerró la boca. Algo en la forma en que Dursley estaba acostado allí parecía extraño y estaba terriblemente quieto, ni siquiera parecía estar respirando. «Maldita sea, no le digas que ese bulto de grasa está muerto». Extendió la mano tentativamente para encontrar la arteria carótida del hombre y en el momento en que lo tocó supo que estaba muerto. Estaba demasiado frío y no podía encontrarle el pulso. Este turno ahora estaba oficialmente arruinado y tenía mucho papeleo que hacer. ¿Por qué el bulto de grasa no podía haber muerto en el turno de otra persona? Harry entró en la sala común después de clases y distraídamente notó que los gemelos miraban de nuevo un viejo trozo de pergamino, uno de ellos señalando algo más al otro. Mentalmente sacudió la cabeza preguntándose qué podría contener un viejo trozo de pergamino que les interesaría tanto dado que los había visto con él antes. Entonces cayó el galeón, el mapa del merodeador les interesaría mucho y ese pergamino ciertamente coincidía con la descripción de Sirius. Había sido confiscado por Filch, por lo que todavía podría estar en Hogwarts y si alguien podía robarlo y descubrir cómo usarlo, serían esos dos. Había dudado durante su realización, y llamando la atención de Ron, Neville y Hermione, pero simplemente hizo caso omiso de sus miradas curiosas y procedió a ir al dormitorio de los chicos para guardar sus libros. La posibilidad de tener acceso a algo que su padre había ayudado a hacer era irresistible para él, incluso si solo podía verlo una vez. Si estaba equivocado sobre el pergamino, se burlarían de él sin piedad, pero decidió que valía la pena el riesgo. ¿Pero cómo acercarse a ellos? Finalmente, decidió ser un Gryffindor y acercarse a ellos directamente. Bajó de nuevo mientras Ron y Neville seguían hablando, pero cuando vio a los gemelos, estaban ocupados bromeando con Lee Jordan y parecía que tendría que esperar. De repente, Lee se dirigió a los dormitorios y los gemelos se tranquilizaron y parecía un momento prometedor para acercarse a ellos. Se puso delante de ellos, hizo acopio de valor y dijo: ¿Qué pensarían ustedes dos si les dijera juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno? Sus sonrisas gemelas se desvanecieron por un momento mientras la sorpresa se reflejaba en sus rostros. Después de mirarse en silencio, uno de ellos respondió: «Así que nos escuchaste decir eso, es algo que nos gusta decir». Harry se inclinó y habló aún más bajo: «El mapa del merodeador debe haberles resultado útil a ustedes dos». Eso rompió sus fachadas y se miraron durante más tiempo antes de volverse hacia él con expresiones serias. Con una calma un tanto forzada, el otro preguntó: «¿Qué sabes sobre eso?» La emoción de Harry aumentó cuando se dio cuenta de que tenía razón, pero hizo lo posible por mantener la calma, ya que todavía tenía que convencerlos de que se lo mostraran. «Yo sé quiénes son, ¿y tú?» Reaccionaron separándose y tirando de él hacia el sofá en el que estaban, pero eso fue incómodo porque también tuvieron que darle la vuelta para que se sentara. Mientras todavía intentaba recuperar el sentido común tras el movimiento inesperado, vio a uno de ellos murmurar un hechizo y de repente se encontró entre dos bromistas muy decididos, lo que fue un poco intimidante aunque trató de no demostrarlo. Al unísono, dijeron: «Cuéntanos». No era la reacción que esperaba, pero tenía algo que ellos querían, así que sabía que podía llegar a un acuerdo con ellos. «Te diré lo que pueda si consigo probar el mapa». Ambos se inclinaron hacia adelante para mirarse frente a él y la comunicación silenciosa le pareció un poco desconcertante. Se sentaron y uno de ellos dijo:
Convéncenos de que conoces la verdadera historia del mapa y te lo prestaremos. Estaba eufórico por haber conseguido lo que quería, pero se encontró un poco perplejo en cuanto a cómo demostrar que conocía la verdadera historia sin revelar a Mooni, algo que dudaba que Remus apreciara. ¿Qué podía decirles que no fuera simplemente echar un vistazo al mapa? Todavía no tenía una buena idea de qué decir, así que empezó con lo básico. Lo crearon Trunks, Padfoot, Moon y Wormtail para ayudarlos con sus travesuras mientras estaban aquí. Filch lo confiscó antes de que se graduaran. Harry había estado mirando al gemelo a su derecha cuando el de la izquierda dijo: «Eso fue parcialmente convincente, ¿tienes algo más?». No esperaba que fueran tan cautelosos, así que por un momento se quedó desconcertado, pero estaba dispuesto a echar a uno de ellos por la borda. Cola Gusano fue el que quedó atrapado con eso. Es un animago y podría convertirse en rata. La cola de una rata aparece antes de que pudiera terminar, uno de ellos susurró: «Un gusano». Los gemelos volvieron a comunicarse en silencio y Harry esperaba convencerlos con una información más. «Mi padre era Trunks». Reaccionaron ante ese anuncio y luego intercambiaron gestos de asentimiento. Lo siguiente que supo fue que el que estaba a su derecha le entregó el pergamino. «Eso hace que este sea tu legado, es tuyo». Luego el otro dijo: «Si pudieras contarnos más, sería bueno». Todavía no se sentía bien con revelar la identidad de Remus, pero luego se dio cuenta de que a Sirius le encantaría la notoriedad. «Canuto es Sirius Black». Mientras se miraban con disgusto, uno comenzó: «Estaba justo Ol», y el otro terminó con «y no teníamos idea». Harry se sobresaltó al oír una voz detrás de él. «¿Estás bien, amigo?». Se giró y vio a Ron dándole una mirada algo preocupada y luego mirando a sus hermanos mayores como si estuviera evaluando la situación. Uno de los gemelos canceló el hechizo y habló: «No te preocupes, Ron Jenkins. Solo le estábamos dando a tu compañero algo que le pertenece». Harry asintió con la cabeza en señal de agradecimiento a los gemelos mientras guardaba el mapa en su bolsillo. Había demasiadas personas alrededor como para que pudiera contarles a sus amigos sobre su nueva adquisición en ese momento, pero definitivamente compartiría la noticia tan pronto como pudiera. Como el regreso de Kirus del trabajo era normalmente bastante predecible, se sorprendió un poco de que no hubiera nadie cerca para recibirlo cuando llegó. Después de revisar algunas habitaciones, estaba a punto de llamar a alguien cuando Mipsy apareció de repente, retorciéndose las manos sobre su gran barriga. Supo de inmediato que algo andaba mal. Mipsy normalmente estaba bastante alegre. La señora recibió una noticia que no le gustó. La señora está destruyendo muchos objetivos en la sala de práctica. Eso no estaba bien. Ella solo hacía eso cuando estaba furiosa por algo y él estaba muy contento de que fuera una publicación lo que la había enfurecido, no algo que él había hecho. ¿Sabes qué noticias recibió? No, maestro, es estar junto a la caja de destierro. Mipsy se alejó y él se dirigió a la caja de destierro. Vio una nota en la caja, algo en el suelo, así que leyó la nota primero. Era del detective privado nacido de Muggles que le había recomendado para que la usara contra los Dursley y solo preguntaba si había nuevas instrucciones. Como eso no la molestaría, convocó el papel del suelo y vio que era un recorte de periódico Muggle del obituario de un tal Vernon Dursley. Ahora entendía, ella había querido que él sufriera tanto tiempo como Harry había sufrido y ahora, él estaba fuera de su alcance para siempre. Retrasar el proceso no mejoraría las cosas en absoluto, así que caminó hacia la sala de prácticas e incluso a través de las barreras, pudo escuchar algunos hechizos poderosos. Dudó un momento, ya que sorprenderla podría no ser bueno para él, pero realmente necesitaba ofrecerle todo el consuelo que pudiera. Abrió la puerta lentamente y la vio lanzando hechizos a lo que quedaba de los objetivos y pulverizándolos por completo. Pronto no le quedó nada que destruir, así que pareció detenerse para recuperar el aliento y estaba sudando. Debió haber estado haciendo esto lo suficiente como para cansarse. Él la llamó suavemente: «Querida». Ella se giró lentamente para mirarlo y él vio una mezcla de ira y frustración en su rostro. Antes de que pudiera pensar en qué decir, ella corrió hacia él y le dio un fuerte abrazo mientras hundía la cara en su hombro. Él ciertamente sabía qué hacer al respecto y le devolvió el abrazo mientras intentaba murmurarle palabras de aliento. Después de un par de minutos, ella preguntó con voz apagada: «¿Lo sabes?». «Sí, Mipsy me dijo dónde buscar y así encontré la nota y el obituario». Se salió con la suya demasiado fácilmente, resopló y finalmente levantó la cabeza para mirarlo con una expresión muy seria. «Todavía tengo que lidiar con Petunia. Ella pagará. No tengo ninguna duda al respecto».
Despreciaba a cualquiera que tratara a una niña como ella lo había hecho, pero no era bueno ser Petunia Dursley en ese momento. Sabía que los Lannister se toman la venganza muy en serio y, a veces, su esposa seguía siendo definitivamente una Lannister. Sophronia estaba furiosa mientras intentaba no demostrarlo. Su último año en Hogwarts se había convertido en una tormenta de mierda y hasta ahora, parecía que había poco que pudiera hacer al respecto y eso tenía que cambiar. Había hablado con Daphne, quien admitió a regañadientes que alguien la había acosado en el tren de regreso a casa. Sophronia le había asegurado que lo estaba investigando, lo que la otra bruja pareció apreciar. Pero cuando la felicitó por ganarse el apoyo de Slytherin, su reacción no fue tan positiva y eso la desconcertó. Por ahora, podía ignorar la situación de Malfoy, ya que parecía estar resuelta. Sin embargo, este acosador realmente la molestaba en varios niveles. Lo más importante es que se estaba burlando de su liderazgo y tenía que ser derrotado, duramente. Además de eso, como bruja, ella veía esto como la típica misoginia de sangre pura que, lamentablemente, era común en su cultura. Ella le enseñaría a él y a cualquier otro como él que la magia era un gran ecualizador. Ser más alto o más fuerte no te ayudará contra una bruja enojada que sabe cómo usar su varita. Se había dado cuenta de que considerar los asuntos de Greengrass y Williams como separados podría no ser lo correcto en absoluto. Ambos involucraban el maltrato a las brujas y podrían ser víctimas del mismo mago. Lo que le había sucedido a Williams podría ser lo que él pretendía para Greengrass, ese era el tipo de comportamiento retorcido de algunos magos. Greengrass, al menos hasta ahora, podía cuidar de sí misma, así que decidió observar más de cerca a Williams y tratar de obtener algunas pistas allí. Harry se sentó en su rincón de la sala común que Harry y sus amigos frecuentaban mientras contemplaba una lista en un trozo de pergamino. Mientras sus amigos terminaban sus tareas, él estudiaba su lista y miraba de vez en cuando el mapa del merodeador abierto en su regazo. Había estado atrayendo demasiada atención, especialmente en el gran salón mientras compilaba su lista, por lo que ahora era mucho más discreto cuando usaba el mapa. Observaba a las personas de su lista y a su novia en el mapa, asegurándose de que si había alguna confrontación o movimientos sospechosos, él lo supiera. Había aprendido muchos nombres nuevos gracias al mapa, mientras examinaba a todos los estudiantes varones, buscando coincidencias con su recuerdo del chico del tren. El problema era que era necesariamente subjetivo, ya que no podía comparar a cada estudiante con su memoria, tenía que tomar decisiones sobre quién podría ser compatible y quién no. Por ejemplo, aunque Cedric cumplía con los criterios de altura, su complexión era demasiado delgada para ser el chico que había visto. Además, parecía una muy mala combinación en cuanto a personalidad para alguien que acecharía a un estudiante más joven, pero eso era aún más subjetivo. Sus principales sospechosos eran los Slytherin: Calder Rowle, Marcus Flint, Adrian Puffey, Aldrich Green y Víctor Martín. También estaban dos Ravenclaw: Edwin White y Dalton Claque, además de Thaddeus Pomore de Hufflepuff y, por último, Cormac McLaggen de su propia casa, Gryffindor. Con lo molesto que era McLaggen, le hubiera gustado convertirlo en el sospechoso número 1, pero el hecho es que tampoco parecía de ese tipo. Sin embargo, se quedó en la lista porque no soportaba omitir al verdadero culpable, tenía que encontrar a este tipo antes de que le hiciera algo a Daphne. De repente, un comentario de Hermione lo hizo volver a la conciencia de lo que lo rodeaba. Harry, no deberías obsesionarte con eso como lo estás haciendo. Él se giró con el ceño fruncido para reiterar, una vez más, lo importante que esto era para él, pero ella habló de nuevo antes de que pudiera hacerlo. ¿Ya hiciste toda tu tarea? Relajó un poco su expresión porque podía responder positivamente a eso. Sí. Ella levantó una ceja antes de insistir. ¿Y todo está a la altura de tus nuevos estándares? Estaba a punto de replicar cuando tuvo que cerrar la boca porque había estado pensando que se había apresurado con su ensayo de pociones. Nunca obtendría la calificación que merecía, pero realmente no debería dejar ninguna debilidad en su ensayo para que el murciélago grasiento se abalanzara sobre él porque, aunque Snape había aflojado con los insultos y las deducciones de puntos, su calificación del trabajo de Harry seguía siendo despiadada. Realmente debería repasarlo de nuevo y realmente no estaba logrando nada en su misión en este momento, ya que Daphne estaba a salvo en su dormitorio con Tracey. Le puso los ojos en blanco antes de guardar lo que había sacado y sacar su ensayo de su bolso. Ella le dio una sonrisa satisfecha y él reprimió un suspiro cuando se dio cuenta de que realmente no valía la pena discutir con Hermione. Sammy se sentía muy introspectiva a medida que se acercaba el final de su jornada laboral.
Aunque ahora tenía 2 pacientes y un asistente, no siempre tenía suficiente trabajo para completar un día. Algunos días otros curanderos la consultaban sobre problemas mentales de sus pacientes y ella todavía se estaba adaptando a que la buscaran como experta. Estaba mucho más acostumbrada a que la ignoraran y la aislaran. No se quejaba, era un buen giro de los acontecimientos, pero todavía le parecía extraño. Aparte de sus 2 pacientes, la otra cosa que no dejaba de rondarle la mente era su relación con Sirius Black. Ahora era lo suficientemente consciente de sí misma como para darse cuenta de que se encaminaban hacia el matrimonio, ya que el vínculo que se estaba formando entre ellos se estaba volviendo cada vez más evidente para ella. Su sensación inicial de que era demasiado pronto para considerar mudarse con él se había desvanecido tanto que casi no existía. Siempre había sentido que tenía la suficiente confianza como para no dejar que un asunto personal de su relación languideciera sin abordar, pero de alguna manera esa confianza no existía con Sirius. Esta era la relación más importante de su vida adulta y realmente quería que las cosas progresaran entre ella y Sirius, pero cada vez que pensaba que era el momento de sacarlo a relucir, su coraje la defraudaba. Era muy posible que entre su personalidad natural y su tiempo en Azkaban, Sirius no estuviera interesado en el compromiso y ella estaba un poco preocupada porque ese fuera el caso. No dudaba de sus sentimientos por ella, él era bastante abierto al respecto, pero el compromiso era algo diferente. No había estado prestando mucha atención a lo que estaba haciendo, así que se sorprendió un poco al encontrarse ya en el parque frente a la casa de Sirius. Escuchó a algunos niños, así que rápidamente se puso un hechizo de aviso para no asustar a nadie cuando desapareciera de la vista. El hecho de que siempre fuera a la casa de Sirius directamente desde el trabajo enfatizaba el enigma que había estado contemplando. ¿Realmente necesitaba un apartamento separado? Pasaba prácticamente todo su tiempo despierto en St. Mungoso en la casa de Sirius, ya que su pequeño apartamento no estaba construido para recibir invitados. Hizo todo lo posible por alejar esos pensamientos mientras entraba a la casa, no quería molestar a Sirius con sus preocupaciones, podían esperar. Como ya era su costumbre, prácticamente se abalanzó sobre ella tan pronto como ella salió del pasillo de entrada. Ella le devolvió el beso de bienvenida con el mismo entusiasmo que había pensado recientemente. Sirius no era de los que le ocultaban su afecto, hasta que casi terminaron de cenar. Su interacción había consistido principalmente en charlas intrascendentes con algo de coqueteo, hasta que él le hizo una pregunta importante. ¿Cómo te va con los Longbottom? Bueno, ahí estaba, era hora de revelar lo que la tenía tan sumida en sus pensamientos ese día. No muy bien. Como te dije antes, estoy probando con ellos la misma poción que usé contigo después de que se les completara la abstinencia de la poción calmante y su respuesta no ha sido tan favorable como esperaba. Frank todavía es demasiado volátil y ansioso y Alice todavía revolotea por su habitación con una capacidad de atención de 2 o 3 segundos. La mayor parte de mi entrenamiento Muggle requiere que hable y los escuche, pero Frank no hace ninguna de las dos cosas y bueno, Alice, con su capacidad de atención realmente no puedo lograr nada. Voy a tener que considerar algunas soluciones más creativas. Su preocupación se reflejaba en su rostro y en su tono. Es una pena, los extraño, eran buenas personas. Estoy seguro de que si alguien puede traerlos de vuelta, ese eres tú. Su confianza en sus habilidades le calentaba el corazón, pero tenía mucho miedo de que su fe en ella fuera errónea en este caso en particular. Se llevarán lo mejor de mí, te lo aseguro, es solo que nada está yendo como yo esperaba. Frank todavía tiene esos horribles arrebatos de violencia, estoy empezando a pensar que está atrapado en esa horrible noche en la que fueron atacados. No me escucha ni ha hablado nunca. En cuanto a Alice, susurra 1 o 2 palabras de vez en cuando, pero no puedo entender lo que está tratando de decir y no lo está dirigiendo a mí ni a nadie más. De hecho es como si estuviera perdida en su propia mente, solo que en una situación menos estresante que la de su marido. Ella suspiró y le devolvió la mirada preocupada. Estoy considerando tratamientos que podrían cambiar lo que sucede en sus cerebros. ¿Has oído hablar de la psilocibina? Su mirada vacía fue toda la respuesta que necesitaba. Le dedicó una pequeña sonrisa para suavizar el golpe de su ignorancia. Es una droga derivada de los hongos. Los científicos muggles la estaban estudiando, pero demasiada gente la usaba como alucinógeno y se ganó tan mala reputación que en gran medida abandonaron su investigación. Sin embargo, había demostrado ser prometedora para mejorar la función cerebral en ciertas situaciones y para tratar la depresión que antes no tenía tratamiento. Ella se preguntó por qué había sonreído de repente antes de que él hablara. ¿Hongos mágicos?
Sí, de eso he oído hablar. Ella entrecerró los ojos y preguntó. ¿Hablas por experiencia? Su mirada inocente y fingida la dejó perpleja. Claro que no. Solo me enteré, eso es todo. A pesar de su tono de broma, parecía sincero, por lo que decidió creerle. Lo probaré primero con Alice, ya que Frank es demasiado volátil. En algunas personas puede causar paranoia o ataques de pánico, y Frank ciertamente no necesita nada de eso. Ella dejó que sus palabras y su abrazo la consolaran mientras él intentaba tranquilizarla. Se sentía justificada en su decisión de no presionarlo sobre su relación. Ya tenía una pareja que la apoyaba mucho y, por ahora, eso era suficiente. Dolores Umbridge todavía se sentía dividida mientras se acercaba al lugar de su nombramiento. Su primera inclinación había sido la de quedarse con su área de especialización y acercarse al rival de Bones para el puesto de ministro de magia. Por mucho que disfrutara revirtiendo su posición actual y la de Bones, Ogden la había mantenido a distancia en todos sus tratos, a pesar del hecho de que estaban de acuerdo en muchas cosas. Por supuesto, también estaba el hecho de que Bones lo encabezaba en las encuestas a pesar de que ella no estaba haciendo ningún intento de presentarse a las elecciones. Esos hechos la llevaron a acercarse a la ruta de Luizengamot para el poder y usar una conexión familiar, incluso si tal vez no fuera tan sólida como le gustaría. Se detuvo, casi tragó saliva ante el tamaño y la grandeza de la mansión frente a ella y luego se sorprendió cuando un elfo doméstico la saludó y le permitió ingresar a la propiedad. Se sintió un poco humillada al ser recibida por un humilde elfo doméstico, pero no llegó a considerarlo un desaire deliberado, ya que a pesar de sus intentos ocasionales de encariñarse con la familia Selwyn, en realidad no sabía mucho sobre cómo operaban. Bien podría ser que así fuera como todos los visitantes eran recibidos aquí. No tenía forma de saberlo. La pequeña criatura la condujo a través de un gran pasillo y luego por otro pasillo hasta una puerta muy impresionante que se abrió automáticamente para ella cuando la elfa finalmente desapareció. Hizo lo mejor que pudo para parecer tranquila mientras mantenía la cabeza en alto y entró en la habitación para ver al muy distinguido Lord Selwyn esperándola, sentado detrás de un escritorio muy grande. Apretó los dientes mientras hacía una reverencia, luego lo saludó. Lord Selwyn, es muy amable de reunirse conmigo. Espero que valga la pena su tiempo. Para demostrar su punto, sacó su colección de archivos con información sucia sobre personas, con el archivo de Greengrass encima, listo para usar, y lo colocó sobre su escritorio. Ella esperaba impresionarlo con su colección, pero él ni siquiera le echó un vistazo, por lo que ella pudo ver. Ey respondió con una voz inexpresiva y apenas asintió levemente en señal de reconocimiento. Señora Umbridge, no fue un buen comienzo. No era un saludo muy apropiado, así que tuvo que hacerlo lo más convincente posible. Lord Selwyn, vengo a usted en un momento que pondrá a prueba la fuerza de nuestra determinación de preservar nuestra preciada cultura mágica. Elementos peligrosos están manipulando nuestro ministerio e incluso a nuestro glorioso Wizengamot y, si no actuamos, las cosas solo empeorarán. Hemos sido traicionados por ciudadanos supuestamente honrados como Lord Greengrass y Dumbledore, atacados por recién ilegados como el despreciable Sirius Black. Él interrumpió su discurso planeado y ella quedó tan sorprendida que se quedó allí sentada con la boca abierta. Creo que incluso un observador casual de la cultura mágica que dices querer proteger sabría que las casas Selwyn y Black son aliadas. Ella cerró la boca de golpe mientras él continuaba con un marcado tono de burla. Su corazón se hundió cuando de repente se dio cuenta de que había cometido un gran error. Dado que las casas de Black y Greengrass también están aliadas, siento cierta responsabilidad de apoyar a la casa de Greengrass también. En cuanto a ti, me han molestado tus intentos de unirte a mi casa, ya que no tienes ninguna base para considerarte parte de ella y apreciaría mucho que dejaras de hacerlo. Ahora su comportamiento había adquirido una expresión de completo desprecio cuando terminó su respuesta. También considero que es el colmo de la arrogancia que te acerques a mí después de la forma en que trataste a mi sobrina nieta y a su hija que... Ella no tenía idea de lo que estaba hablando, y debió notarse en su rostro cuando él continuó. El día en que Lord Black fue declarado inocente, en el callejón Diagon, cerca de las oficinas del profeta, sintió que la sangre se le escapaba de la cara cuando se dio cuenta de a quién se refería. La mujer bien vestida y su hija que habían intentado ver si estaba bien después de que accidentalmente se hubiera hechizado a sí misma en un ataque de ira. En ese momento, había pensado que podría arrepentirse de haberles gritado, pero no tenía idea de lo desastroso que sería eso. Su voz fría la hizo volver al momento presente. Llévate tus archivos cuando te vayas. Así lo hizo y salió de su dominio tan rápido que tuvo que detenerse después de pasar las puertas para recuperar el aliento.
Su confianza estaba destrozada, pero su indignación por la situación en la que se encontraba no le permitía darse por vencida. Encontraría una manera de regresar y vengarse de quienes le habían hecho esto, de una forma u otra. Draco Malfoy estaba seguro de que esto no sucedería como su madre esperaba, pero de todos modos cumplió con todas sus peticiones. Lo mínimo que podía hacer era cooperar e intentar disminuir su ansiedad con su cumplimiento de sus deseos. Se miró de nuevo en el espejo y se ajustó un poco la túnica, ya que parecía que se había tirado demasiado hacia la derecha. Aunque el resultado final era una conclusión inevitable, todavía tenía que llevarlo a cabo, así que era hora de dejar de dudar e ir a la Red Floo para saludar a Lord Black. Cuando llegó, vio a su madre esperándolo con serena gracia y la envidió por cómo podía hacer eso, ya que se sintió un poco mareado a pesar de saber cómo iría esto. Por otro lado, había visto algo brillar en sus ojos antes de que ella controlara su reacción y le diera un sentimiento de aprobación por sus esfuerzos. Reprimió un suspiro y se volvió hacia la Red Floo para tratar de emular su comportamiento, pero cuando se activó, tuvo que reprimir un trago nervioso. Estaba un poco molesto consigo mismo por actuar así cuando no tenía expectativas de éxito y no tenía motivos para estar nervioso. Esperó su turno mientras su madre saludaba a su primo y Lord Black también parecía la esencia de la compostura, lo que lo hizo enfadarse aún más consigo mismo. Le sorprendió la informalidad con la que se saludaron, pero eran familia y su madre le caía bien, a diferencia de él. Por lo tanto, fue con un saludo muy formal y se aseguró de darle a Lord Black todo el respeto que se merecía con sus saludos. Una vez que todos estuvieron sentados y un elfo doméstico muy discreto les sirvió el té, Lord Black fue directo al grano. Entonces, Draco, me preguntaba si ya has decidido si deseas unirte a la familia Black. ¿Por qué se molestaba en preguntar? Aunque seguía actuando como su madre deseaba. Sí, mi Lord Black, deseo unirme a su casa si es tan amable de permitirlo. Asintió y luego preguntó. ¿Vas a buscar más venganza por lo que sucedió en el pasado? No, Lord Black. Ya he tenido bastante de travesuras de colegial, de acoso escolar y de planes de venganza mal concebidos. Pienso mantener la cabeza baja y obtener una buena educación para mi futuro. No añadió que todavía no podía ver realmente un futuro en el que tuviera que trabajar para ganarse la vida, pero era eso o rendirse por completo y no estaba del todo preparado para hacer eso. Mi heredero informa que usted y él han hecho las paces. Su mirada era expectante, por lo que Draco decidió tomarlo como una pregunta. Sí, hablamos en el tren de regreso a Hogwarts y llegamos a un acuerdo. He cumplido con nuestro acuerdo. En ese caso, te aceptaré en mi casa. Bienvenido, Draco Black. Se quedó mirando a Lord Black, completamente estupefacto. Le estaba dando a Draco una leve sonrisa, por lo que se preguntó si tal vez esto era una broma, así que miró a su madre y la vio sonriéndole y se dio cuenta de que estaba tomando su declaración en serio. Sin embargo, su rostro rápidamente se puso más serio y miró a su primo. Oh. Estaba siendo grosero. Rápidamente volvió su mirada hacia Lord Black y se puso de pie para hacerle una reverencia mientras decía, gracias, Lord Black. Haré todo lo posible para cumplir con sus expectativas para un miembro de su casa. Lord Black también se puso de pie y le ofreció la mano, que él estrechó mientras intentaba moderar su reacción. Aún se sentía como si estuviera en estado de shock. Lord Black le hizo un gesto para que volviera a sentarse y una vez que ambos estuvieron sentados, Lord Black volvió a hablar. Es obvio que no esperabas este resultado, así que te contaré una pequeña historia sobre mi propia época en Hogwarts. En mi sexto año, le hice una broma a alguien que no me agradaba y reaccionó de manera completamente diferente a la que esperaba y casi resultó herido. Peor aún, podría haber metido en problemas a uno de mis amigos a pesar de que no había tenido nada que ver con la broma. Si las cosas hubieran salido mal, mis intenciones con la broma no habrían importado. Lo que hice podría haber hecho que más de una persona saliera herida o incluso muerta. Hizo una pausa para sacudir la cabeza ante sus acciones pasadas antes de mirar a Draco. Si yo puedo cometer semejante error con un acto deliberado en mi sexto año, tendría que ser un hipócrita incrédule para condenar a un estudiante de tercer año por tomar una mala decisión pero no poner nada en marcha deliberadamente. Tuve suerte de no ser expulsado, pero el director nunca consideró eso para ti por alguna razón. Afortunadamente, su madre y Lord Black siguieron adelante sin él después de eso, pero aún tenía una sensación de irrealidad que le impedía participar. Había estado considerando volver a su árbol genealógico y elegir una familia de Francia que, con suerte, nunca sabría que había robado su apellido para su propio uso. Le parecía irreal que ahora tuviera un apellido legítimo y tan poderoso.
También se dio cuenta de que había agotado toda la suerte que razonablemente podía esperar, juró seguir la línea y nunca darle a Lord Black una razón para cuestionar su decisión. Su estado de ánimo se hundió cuando se dio cuenta de que una cosa no había cambiado en absoluto. Greg estaba muerto y todavía era su culpa. Era cierto que nunca tuvo la intención de dañar o matar a Greg, pero el hecho era que él había puesto las cosas en marcha. Él y su padre habían logrado destruir muchas vidas. Una vez había estado orgulloso de su apellido y quería ser como su padre. Ahora, no quería tener nada que ver con ninguno de ellos. Ron le sonrió a Harry mientras se preparaba somnoliento para bajar a desayunar. Era fin de semana, así que no había clases de las que preocuparse, así que era especialmente extraño que se hubiera levantado antes que su amigo. Esto merecía algunas bromas en opinión de Ron. Cuando estaban solo él y Harry en el baño, lanzó un hechizo de privacidad en la puerta y se dirigió al baño. Entonces, Daphne y tú se estuvieron besando durante tanto tiempo frente al espejo que no pudieron dormir lo suficiente. Eso hizo que su amigo se despertara por completo y su reacción superó su resistencia y se rió. Harry miró muy disgustado mientras recuperaba la compostura. Harry estaba haciendo todo lo posible para parecer ofendido mientras respondía: no nos hacemos muecas de besos. Hablamos. Claro, lo que tú digas, Harry, sonrió y puso un tono lo más incrédulo que pudo, lo que hizo que Harry frunciera el ceño nuevamente. Tienes que conseguir tu propia novia para que me dejes en paz con la mía. Eso le borró la sonrisa del rostro. Debería haber sabido que Harry encontraría una manera de volverle la vida en contra. Decidió que podía confiar en su mejor amigo. Hizo una mueca frente al espejo mientras se peinaba, pensando que pronto podría necesitar un corte de pelo. No estoy seguro de estar listo. Me gustan las chicas, pero, no sé. Creo que tengo tiempo. Harry se giró para mirarlo seriamente antes de responder. Tienes razón, no hay prisa, solo estaba tratando de volver a centrarme en ti. Tal vez yo mismo no hubiera estado listo todavía si no hubiera conocido a Daphne. Quiero decir, su amigo parecía un poco desgarrado mientras miraba hacia otro lado y temía haberlo hecho demasiado serio, pero antes de que pudiera intervenir, su amigo continuó: no puedo explicarlo realmente. Simplemente parece que está bien con ella. ¿Sabes? No podría verme haciendo esto con ninguna otra chica que no sea ella. Creo que lo que deberías hacer es esperar hasta que sientas que está bien. Harry hizo una pausa para mirarlo de nuevo y preguntó: ¿tiene eso algún sentido? Él asintió con la cabeza hacia Harry y respondió: creo que tienes razón. En serio, creo que ustedes dos son un caso especial. Sé que me resistí por un tiempo, pero ahora lo veo claramente. Tú y Daphne son el uno para el otro. Su amigo se sonrojó, pero Ron no sintió la tentación de burlarse de él nuevamente. Era otro lunes por la mañana y Amelia tenía que revisar montones de cosas aún más grandes que nunca como directora del BLE. Le resultaba muy difícil encontrar algo positivo en el trabajo que el idiota de Lord Black le había encomendado. Estaba cada vez más segura de que tendría que encontrar una forma de vengarse de él por esto. No debería tener que sufrir sola. Escuchó que alguien llegaba y se dio cuenta de que era hora de reunirse con Rufus, así que gritó: adelante. Al oír el primer golpe en la puerta, él entró de inmediato y la miró con ironía, ya que debía de parecer tan agotada como se sentía, y aún era temprano por la mañana. Maldito Sirius Black. Incluso antes de que él se acomodara en la silla, ella le suplicó: por favor, dime que tienes buenas noticias. Supo la respuesta tan pronto como él la miró de nuevo: no tengo nada de eso, siento. Hemos obtenido muchas cosas de Malfoy que pueden eliminar parte de la corrupción en el ministerio, pero son en su mayoría asuntos insignificantes. No puedo creer algunas de las concesiones en las que gastó dinero. Es como si solo quisiera hacerlo para sentirse importante. Nuestro único caso importante habría sido Fudge. ¿Y la investigación del asesinato de Fudge? La mueca de Rufus hizo que su respuesta fuera superflua. Callejón sin salida tras callejón sin salida. Tenemos muchas teorías y ninguna evidencia. Ella pensaba que tendría otro dolor de cabeza al final de esta reunión, pero levantó la vista cuando él habló una vez más. Seguiremos intentándolo, haremos lo mejor que podamos. Ella le dedicó su mejor intento de sonreír. Lo sé, Rufus. No estaba tratando de criticarte. No puedo esperar para entregarte este trabajo, ya he tenido suficiente. Ahora parecía aún más abatido. ¿Qué carajo? Voy a abandonar. No tengo ningún reconocimiento fuera del ministerio, nadie sabe quién diablos soy. Las encuestas apenas me registran, perdería contra Ogden de manera aplastante. Parecía que su estómago estaba haciendo un esfuerzo concertado para caer al suelo.
Por mucho que odiara este trabajo, y no podía dejar que le cayera encima precisamente a Ogden. ¿Ogden lidera las encuestas? Él la miró con incredulidad. ¿No lo sabes? Sintió que su irritación aumentaba, pero hizo todo lo posible por no desquitarse con su amiga de toda la vida. Señaló las pilas de papeles que tenía sobre el escritorio y dijo: estoy demasiado ocupada intentando que todo siga funcionando y no tengo ningún interés en correr. No voy a perder el tiempo con esas tonterías. Por la expresión de su rostro, ella pensó que no le gustaría lo que dijo a continuación de los que actualmente se presentan. Él lidera por un margen cómodo. Ella casi frunció el ceño. ¿Podría estar queriendo decir que Dumbledore encabeza las encuestas? ¿Quién está realmente a la cabeza entonces? Él la miró muy directamente y simplemente dijo. Ella no pudo evitar fruncir el ceño, pero intentó suavizarlo preguntando: ¿Hey Dumbledore? Apenas por encima de mí. Después de ti y Ogden, casi nadie aparece bueno. ¿No era esa su suerte últimamente? Se maldijo en silencio mientras intentaba ver el camino a seguir que no incluyera a Ogden sentado en esa oficina. Rufus interrumpió sus pensamientos distraídos. Personalmente, creo que eres la mejor opción. De todos modos, ella bajó la mirada y cerró los ojos para controlar su reacción. No tenía idea de qué decir, pero él la sorprendió con lo que dijo a continuación. Creo que este trabajo te irá mejor si tuvieras un buen asistente, alguien que separe el trigo de la paja, por así decirlo. Ella levantó la vista sintiendo un leve atisbo de esperanza. ¿Te refieres a reemplazar a Umbridge? Exactamente. Consigue a alguien que sepa lo que hace. Su sonrisa traviesa la hizo sonreír de vuelta, ya que él tampoco había sido un gran admirador de ella. Tal vez estuviera en el camino correcto. Un asistente adecuado podría hacer que esto fuera lo suficientemente soportable como para pensar con claridad. Sin embargo, no estaba segura de a quién considerar. Entonces pensó en uno de los aurores mayores que se habían interesado más en las funciones administrativas que en el trabajo de campo. Watson. Parecía pensativo, pero un poco dudoso cuando dijo: quizás. Parecía más animado y sugirió: ¿por qué no Maggie? No pudo evitar sonreír al pensar en su antigua ayudante y tuvo que estar de acuerdo. Es una joya. Luego lo miró con más seriedad y dijo: no podía privarte de ella, tú también necesitas ayuda. Su sonrisa era gentil mientras decía: ambos sabemos que ella puede hacer más aquí que en el Tumblr. Ella merece la oportunidad de avanzar. Además, ella también te extraña y puedo encontrar a alguien más. Creo que puedo hacerlo mejor que Watson, así que no estoy preocupado. Él la miró con tanta seriedad que ella cedió. Está bien, hablaré con ella. Sonrió mientras se levantaba para irse. Lo más importante es ofrecerle el trabajo. Ella sacudió la cabeza y sonrió mientras él se iba. Normalmente era un hombre tan adusto que a veces la sorprendía de esta manera y la hacía sentir mejor. Sabía que Maggie sería capaz de hacerse cargo de y dejarla concentrarse en lo que realmente necesitaba hacer. Odiaba la DEA hasta cierto punto, pero también sería una buena decisión políticamente. Maggie era muy querida y una mestiza que no toleraba ninguna tontería de superioridad de sangre pura. Sí, definitivamente tenía que hablar con ella. Tracey tuvo dificultades para mantener la calma cuando entraron al gran salón para desayunar. Daphne finalmente estaba lista para su broma a Astoria y iba a ser épica. Incluso la prueba de la poción que Daphne se había hecho ayer había sido épica. Especialmente porque había obligado a Daphne a permanecer en silencio y Tracey podía hablar todo lo que quisiera. Eso había sido muy divertido. Sin embargo, su amiga Daphne no lo había disfrutado tanto como ella o en absoluto si la tomabas literalmente, lo que Tracey no hizo. Sabía que tenían que actuar con normalidad, pero se decepcionó cuando Daphne comenzó su rutina de desayuno habitual. No fue hasta que revisó la mesa para ver a su hermana que tomó una de las tazas de repuesto y le puso un poco de jugo. Echó la poción y luego, después de unos momentos, volvió a ver a su hermana. Cuando continuó mirando, murmuró un hechizo muy suavemente y golpeó la taza con su varita. Entonces supo que el juego estaba en marcha. Ambos se concentraron en sus desayunos, ya que incluso ella sabía que mirar solo pondría en peligro la broma al posiblemente alertar a Astoria, que era tan astuta como cualquier otro Slytherin, o al menos solía serlo. Se alegró de que cuando escuchó por primera vez una voz chillona desde la dirección de Astoria, no estaba bebiendo, pero casi se atragantó con un trozo de tocino. Decidió no arriesgarse a un percance, así que tragó saliva y solo fingió concentrarse en su desayuno hasta que esto terminó. La voz se apagó de repente y momentos después escuchó que alguien se acercaba y le tomó toda su concentración no estallar en risas.
Miró a Daphne y se impresionó de que luciera completamente normal y se preguntó si lo era, ya que no era tan buena ocultando cosas como su amiga Daphne. Astoria acercó abruptamente su boca a la oreja de Daphne y susurró un chillón. ¿Por qué? Daphne le dirigió la mirada de reina de hielo y le susurró. ¿Por qué qué? Ya sabes qué. La mirada feroz de Astoria no coincidía con la voz chillona y Tracey no pudo soportarlo más y tuvo que taparse la boca para ahogar sus risas. Eso le valió una mirada mordaz de Astoria antes de volver a centrarse en su hermana. Daphne habló en voz baja y desapasionadamente. Tal vez deberías tener más cuidado al revelar los secretos de otras personas. Al principio Astoria se limitó a mirarlo fijamente, pero finalmente susurró. Haz que se detenga. ¿Conoces esta poción tan bien como yo, Astoria? Estarás bien en 2 horas. 2 horas. Ella había hablado más alto y varias risas estallaron cerca, lo que hizo que Astoria se sonrojara, pero miró a su hermana aún más furiosa. Me vengaré, dijo entre dientes antes de salir del gran salón enfadada. Eso podría haber sido más amenazante si la voz de Astoria no le hubiera recordado una caricatura mugle que había visto una vez en la tele de sus abuelos. Sabía que Daphne tenía su propia taza preparada para el mismo ataque, pero no podía saber con certeza si Astoria usaría el mismo método. ¿Y si se le ocurría una opción más creativa? Entonces vio a Snape mirándola fijamente y se concentró en su desayuno de verdad. No quería quedar atrapada en ningún fuego cruzado. Daphne había elegido un sábado para la broma, así que al menos Astoria no tenía clase. Podría haber sido peor. Hermione no estaba muy segura de lo que estaba sucediendo en la mesa de Slytherin esa mañana. Había escuchado una voz muy aguda y algunas risas, pero no estaba segura de lo que había sucedido. Parecía que Astoria estaba enojada con su hermana y se preguntó si había sido una broma, pero eso parecía poco probable dentro de la casa de Slytherin, o al menos una broma pública lo sería. ¿Quién sabe qué podría pasar en su sala común o en los dormitorios? Ella no tenía idea de eso. Miró a Harry y él parecía tan desconcertado como ella. Preguntó en voz baja. ¿Entonces no tienes idea de qué se trata? Harry negó con la cabeza mientras murmuraba. No tengo idea. Finalmente, apartó la mirada de Daphne para mirarla y agregó. Supongo que tendré que preguntarle más tarde. Como era sábado, no tenían prisa por terminar el desayuno, pero ella empezó a sentirse inquieta porque hasta el apetito de Ron ya estaba satisfecho. Estaba pensando en qué tarea de la asignatura trabajar primero cuando notó que Harry se animó y su atención ahora estaba en una dirección diferente a la anterior. Ella miró en dirección a él, pero no vio nada especial, así que preguntó. ¿Qué es tan interesante? Luna está hablando con algunos compañeros de clase en la mesa de Ravenclaw. Creo que iré a ver cómo está. Ella había encontrado que el joven Ravenclaw era un poco distraído, pero se había sentido mal por el acoso que aparentemente había estado sufriendo, así que decidió seguir a su amiga y se dio cuenta de que Ron también la acompañó, aunque Neville no, ya que estaba hablando con Dean sobre algo. Le resultó tranquilizador lo mucho más sociable que se estaba volviendo Neville. En su opinión, había sido demasiado callado antes. Harry había llegado hasta Luna y le había dado un saludo amistoso antes de que ella llegara a la mesa. Ella trató de saludar a la chica con calidez, ya que parecía un poco insegura por la forma en que la miraba. Su saludo a Ron fue ligeramente reservado y Ron estaba ligeramente sonrojado, dado que eso era una mejora en el estado de ánimo de Luna hacia Ron, asumió que él debió haberse disculpado en algún momento entre las 2 reuniones de las que había participado. Su atención volvió a Harry y Luna mientras le contaba cómo Cho-Chang y Marietta Edgecombe habían devuelto los objetos que habían sido robados por los Nargles. No podía ver la mirada que Harry les dirigió, pero ciertamente vio sus reacciones. Marietta parecía querer desaparecer y se quedó mirando la mesa mientras Cho se sonrojaba y se movía nerviosamente, sin mirarlos tampoco. Añadió su mirada fulminante a la mezcla, ya que no le impresionaba que hubieran dejado que un miembro infantil de su casa creyera lo que les convenía. Cuando se fueron, pudo ver por el rostro de Harry que él sentía lo mismo, pero ahora que sabía por qué esos dos estaban recibiendo detenciones, se lo merecían. No había estado prestando atención a la charla que se escuchaba fuera de su grupo cuando se percató de una voz muy extraña y divertida. ¿Se estaba portando mal alguna chica de primer año? La identificó justo antes de que dejara su lugar en la mesa como la hermana menor de su objetivo. Ella se acercó furiosa al objeto de sus deseos y tuvieron un desacuerdo bastante tranquilo.
Si la pequeña Greengrass tenía razón en que su hermana mayor le había gastado una broma, entonces debió haber usado un hechizo de cambio como él había intentado hacer, ya que se habría dado cuenta si ella se acercaba más a donde él estaba sentado. Lo que había hecho para derrotar los hechizos de cambio en su taza era para evitar bromas. En cierto modo, eso lo pondría furioso, pero, en otro, era algo tranquilizador. Había asumido que su precaución había sido para protegerse de él, por lo que tal vez no estuviera tomando precauciones específicamente contra él después de todo. Por otro lado, la aleatorización repentina de su compartimento de tren tenía que haber estado dirigida a él. Tenía otro plan y solo hacía falta un momento de descuido para que funcionara. Sin embargo, no se apresuraría. Probablemente solo tendría una oportunidad de poner en práctica este plan, así que quería que estuviera lo mejor preparado y fuera lo más difícil de rastrear posible. Ella sería suya tarde o temprano, podía ser paciente y aún sentía que valía la pena molestarse en hacerlo. Tiberius Ogden esperaba en su estudio su próxima cita. Aún no estaba seguro de cómo deberá reaccionar ante el motivo más probable de que ella lo viera. Aunque dudaba que todos sus contactos siguieran activos, ella podría tener mucha información confidencial del ministerio y podría tener uno o dos contactos que podrían ser útiles. No necesitaba urgentemente su ayuda, ya que estaba muy por delante en las encuestas de todos los candidatos y había oído que Scrimgeour iba a abandonar. Por otro lado, ella tenía mucha experiencia en el ministerio y podría ser útil una vez que asumiera el cargo de ministro. Probablemente valía la pena mantenerla cerca por sí sola de cualquier manera, no le costaba nada escucharla, así que esta reunión valdría la pena. Fingió estar ocupado cuando los escuchó acercarse, había enviado a su elfo doméstico a recibirla sabiendo que se sentiría deprimida por eso. No iba a dejar pasar la oportunidad de sacarla de su juego, siempre quería la ventaja en todo lo que hacía. Gritó un pase. Deliberadamente desinteresado cuando escuchó que su elfo llamaba a la puerta. Observó a Umbridge con el rabillo de Logic mientras ella entraba con incertidumbre y finalmente se sentaba con una pila de carpetas en su regazo. Ocultó una sonrisa, ya que su aparente desinterés y la forma en que la habían recibido estaban minando su confianza. Esto estaba empezando muy bien. Dejó a un lado el pergamino que había estado fingiendo leer y preguntó con cierta impaciencia fingida. ¿Sí? Su rostro reflejaba decepción y él se rió por dentro al ver lo fácil que era leerla. Aparentemente, no tenía experiencia alguna en oclumancia, un grave error de su parte si realmente quería jugar a la política en su opinión. Empezó a preguntarse si, después de todo, había perdido el tiempo cuando ella finalmente pareció reunir valor y habló. Saludos, Lord Ogden. Le hizo una reverencia con la cabeza, pero le ofreció la deferencia suficiente para que no la echaran. Estoy aquí para ofrecerle mi ayuda para que tome el lugar que le corresponde como líder y lleve al mundo mágico de nuevo al camino correcto. Tengo años de experiencia en el ministerio y tengo toda la información que he reunido sobre los enemigos de las viejas costumbres. Dio unas palmaditas a su colección de carpetas y le dirigió una mirada esperanzada. Ella le estaba ofreciendo lo que él consideraba su valor, al menos, así que no estaba siendo una completa tonta. Estaba lo suficientemente desesperada e insegura como para ser fácilmente manipulada, así que decidió conseguir una muestra gratis para ayudarlo a juzgar su valor. ¿Qué tipo de información estás ofreciendo? Ella sacó con entusiasmo la carpeta superior de su pila y la colocó orgullosamente en su escritorio frente a él. Él ocultó su decepción cuando leía Greengrass en la parte superior de la carpeta. Los Greengrass no eran su principal oponente, pero Lord Greengrass estaba aliado con su principal enemigo, por lo que podría resultar útil. Fingió no estar impresionado mientras abría la carpeta y miraba el contenido, estaba realmente decepcionado al ver que se trataba de una colección bastante desorganizada de piezas de pergamino. Sin embargo, dada su propensión a empezar con lo que percibía como su mayor valor, levantó el pergamino superior para leer. Su misiva comenzaba con hechos obvios que todos conocían, pero luego recicló un viejo rumor sobre la familia que él sabía que no era cierto. Tal vez su única compensación por esta visita fue disfrutar de su humillación cuando la echó, como había oído que había sucedido cuando se acercó a Lord Selwyn. Luego, ella tenía algunos datos sobre la colaboración entre Greengrass y Dumbledore y, aunque él dudaba que todo fuera cierto dado lo que había escuchado sobre los desacuerdos sobre el funcionamiento de Hogwarts, había algunos datos potencialmente interesantes aquí. Tomar una decisión apresurada podría ser un error, por lo que decidió reflexionar sobre sus opciones en lugar de seguir leyendo.
Finalmente, decidió que tenerla bajo su control valía algo, pero su valor no era tan grande como ella probablemente pensaría. Él le ofreció un gesto afirmativo que le hizo sonreír y vio cómo su felicidad se desvanecía cuando le ofreció aproximadamente la mitad de lo que había estado ganando en el ministerio. Su entusiasmo fingido cuando aceptó lo divirtió. Selwyn debió haber aplastado su bravuconería habitual, ya que no había buscado obtener más. Hizo los arreglos para que ella comenzara al día siguiente y le pidió el resto de sus carpetas, que ella le proporcionó con entusiasmo. El archivo Black era angustiosamente delgado y él deseaba haberle ofrecido incluso menos, pero el tiempo lo diría, había tenido inversiones menos prometedoras que le dieron buenos resultados, así que no la abandonaría tan pronto. Ari había bajado las cortinas de su cama y las había silenciado antes de sacar su espejo y decir, Daphne. No tuvo que esperar mucho tiempo para que apareciera su rostro sonriente y no pudo evitar devolverle una sonrisa deslumbrante. Se sorprendió mucho cuando ella le lanzó un beso y luego se rió de su reacción y, aunque fingió resoplar de fastidio, se rió con ella. Cuando se calmaron, preguntó. ¿Por qué fue eso? Ella sonrió mientras respondía. Porque quería. Él se dio cuenta de que estaba bromeando, así que sacudió la cabeza y, después de reírse entre dientes, ella respondió de nuevo. Me dijiste que Ron nos acusó de hacernos muecas de besos, así que decidí intentarlo. Ari puso los ojos en blanco, pero se rió de nuevo cuando ella lo hizo. Ari se inclinó y se puso más serio mientras preguntaba. ¿Qué estaba pasando esta mañana? Entre tú y Astoria, quiero decir. Vio un indicio de la máscara de la reina de hielo antes de que ella respondiera y se preguntó por qué. Fue una cosa entre hermanas. Le estaba señalando que había hecho algo que no aprecié. Lo pensó un momento y decidió que no conseguiría nada más de ella, así que decidió dejarlo como un asunto familiar. Pero eso fue un poco público, la gente se dio cuenta y la hizo una mueca antes de responder. Sí, hubiera deseado que fuera más privado, pero mi oportunidad de hacer la broma solo existía en el gran salón. Profesor Snape no estaba contento, pero no dijo nada. No planeó hacer nada más, a menos que Tori cause más problemas, claro. Lo mantendré lo más privado posible. Sintiendo que el tema estaba agotado, cambió de tema. Entonces, ¿cómo estuvo tu día? La sonrisa de Daphne se hizo más grande y luego dijo soñadoramente. Tengo el mejor novio. Ari se sonrojó cuando ella lo miró con cariño. Tal vez fuera un poco vergonzoso, pero se sentía tan acalorado que tal vez necesitara aprender un hechizo refrescante. Sammy se sorprendió mucho de que casi había llegado a la cocina antes de que Sirius la saludara y, aunque él intentó proyectar el entusiasmo habitual, ella se dio cuenta de que era fingido. Una vez que comenzaron a verse como pareja, rápidamente se dio cuenta de que se había enamorado de un hombre que había elevado la evasión de responsabilidades a una forma de arte. Le preguntó qué le pasaba y, por sus gestos, se dio cuenta de que se estaba preparando para negar cualquier problema, así que le dirigió su mirada de no puedes engañarme y eso le permitió ahorrar tiempo, ya que él se detuvo vacilante. Él resopló con resignación y sacó un trozo de pergamino algo arrugado de un bolsillo y se lo entregó. Ella lo alisó y leyó algo que no le pareció nada intimidante. Era una invitación formal y cortés a cenar para él y un acompañante de la ministra de magia en funciones, Amelia Bones. Como la conocía de sus días de Auror y estaba muy versado en la etiqueta que se esperaba en una cena como esta, ella no vio ningún problema. Ella le dirigió una mirada perpleja y le preguntó, ¿y entonces? Él la miró con incredulidad y le preguntó, ¿y entonces? Entonces, la última mirada que me dio podría haberme matado si las miradas pudieran compararse con eso. Y se va a vengar. Empezó a caminar de un lado a otro por la cocina y actuó como si quisiera arrancarse el pelo. Ella puso los ojos en blanco e intentó utilizar su voz profesional y tranquilizadora. Amelia Bones ha pasado toda su vida laboral defendiendo la ley, así que no te va a tender una trampa. No haría nada ilegal, especialmente a alguien tan prominente como Lord Black. También incluyó un acompañante para que yo pueda estar allí. Y todavía parecía estresado, por lo que reprimió un suspiro y se movió para tomar su mano y mirarlo a los ojos. Gran y malvado ministro de magia, estaré allí para protegerte de él. Por un momento, la miró como si no pudiera creer lo que había oído y luego una sonrisa comenzó a dibujarse en sus labios y comenzó a reírse entre dientes y luego, de repente, la abrazó y le impidió ver su rostro. Ella no estaba demasiado preocupada por su estado de ánimo, ya que parecía haber superado su desesperación, por lo que se concentró en abrazarlo y ayudarlo de esa manera. Merlin, tengo mucha suerte de tenerte, Sammy. Estaba siendo ridícula, ¿no?
Ella se apartó para mirarlo a los ojos y declaró: sí, lo eras. Le sonrió y luego agregó: pero te amo de todos modos. Ella le dio un beso y él de repente lo intensificó hasta el punto de que ella casi olvidó lo que habían estado haciendo. En realidad tuvo que recuperar el aliento cuando él le agradeció nuevamente, le dio un beso en la sien y la dejó ir. Ella le dio una sonrisa cariñosa, pero antes de que pudiera decir algo, Creacher la interrumpió: la cena está lista. Señora, la ropa está lavada y guardada. Se tomó un momento para adaptarse a la nueva conversación y recordó que Creacher se había ofrecido a ayudarla a ponerse al día con la ropa que no había tenido tiempo de lavar. Le sonrió y le dijo: gracias, Creacher. Luego se detuvo a pensar mientras le lavaba la ropa lavada, así que ¿cómo sabía él dónde ponerla? ¿Y dónde pusiste la ropa? Creacher lo puso en el armario de la señora en el dormitorio principal. Ella no tenía armario ni un dormitorio principal, así que miró a Sirius con sospecha y él pareció un poco avergonzado. Ella entrecerró los ojos y preguntó: ¿qué hiciste? Sirius rápidamente levantó las manos y dijo: no fue mi idea. Inmediatamente después de eso, Creacher habló. ¿Creacher hizo algo malo? Miró a un elfo doméstico preocupado y a un Sirius de aspecto esperanzado. Como Sirius ya había desviado la responsabilidad, le habló a Creacher. ¿Fue tu idea poner mi ropa limpia aquí? Creacher asintió enfáticamente y dijo: la señora necesita estar con la familia. La señora debería quedarse aquí. Ella frunció los labios y volvió a mirar a Sirius, que le dirigía sus ojos de cachorrito, suplicándole que lo aceptara. Había estado pensando en dejar su pequeño apartamento que nunca le había gustado tanto y ahora casi nunca pasaba mucho tiempo allí. Ella le sonrió a Sirius y sus ojos se iluminaron. Ella continuó mirando a Sirius pero habló para beneficio del elfo doméstico. Lo hiciste bien, Creacher. Me quedaré aquí.